En esta noche, primeramente saludar al ingeniero Frank Navia Miranda, nuestro rector de la Universidad Amazónica de Pando. Eh, bueno, también saludar en especial al señor vicerrector, al doctor Oscar Felipe Melgar Saucedo. También en esta oportunidad a la ingeniera Andrea Torres, ¿no?, nuestra directora de posgrado. Un saludo cordial. Igualmente a su persona, ingeniero Valderrama, y gracias por la cooperación, ¿no? Y en sí, a nuestras autoridades, ¿no? Por hacer viable este diplomado importante que va a dar cobertura a que los diplomantes, en todo caso, en esta oportunidad, el día de mañana, puedan acceder eh, a través de las convocatorias o invitaciones que realice la universidad, seguramente según la formación profesional que tengan cada uno de ellos. Entonces, con esas palabras, estimado ingeniero, bueno, vamos a dar inicio em, a este módulo, al primer módulo, que tiene que ver con los fundamentos y paradigmas de la educación. Em, Me gustaría también aclarar a los diplomantes en esta oportunidad em, cuál va a ser cuál va a ser el escenario de trabajo de este módulo, cuál va a ser el contenido. Asimismo, qué actividades van a tener que concretar en la plataforma. También hacerles conocer que seguramente va a haber alguna variable en cuanto a una u otra fecha, pero se les va a comunicar oportunamente, ello en razón a un aspecto administrativo que estamos coordinando con posgrado, eh, con respecto a que no haya una incompatibilidad horaria. Así que eso un poquito voy a pedir la comprensión también de ustedes, pero se les va a avisar con la debida anticipación. He recibido la lista de quienes están mm, en el módulo. Me gustaría, bueno, a tiempo de saludarlos a todos, ¿no? En esta noche, irlos conociendo por sus nombres. No es que los vaya llamando por sus nombres, me gustaría que prendan su cámara para que los vaya conociendo y bueno, vayamos después a explicarles el, el contenido del módulo como ya les había expresado. Em, los voy a llamar por su nombre, ¿ya? No sé si me escuchan. Sí, se escucha fuerte y claro, doctor. Ya, gracias, ya, Julio. Un momentito, por favor. Ya, tenemos a Benítez Romero Natalie Estela. ¿Está conectada? Doctor, buenas noches. Sí, aquí conectada, presente. ¿No tiene cámara? Sí, un ratito. Aquí, presente. Ahí, ya. ¿Cómo está, Natalie? Un gusto. Todo bien, doctor. Ágreda Oh, ya. Joamona Angélica. Buenas noches, soy Angélica Ágreda. Ya, le va a poner su nombre en la próxima, ¿ya? ¿Está con nombre? ¿No tiene? No sale. Ya eso lo ve usted Mm, ok, internamente. ok. Carvalho Ferreira Julio César. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Julio? Un ¿Todo gusto. bien? Aquí estamos. Gusto. Ya. Colque Chucky Elizabeth. Ya no está, ¿no? Porque veo 28 y son 31 los diplomantes. Ya. Buenas Condoria noches, pasa. soy Elizabeth. Ah, ya, ya. Ya está bien. Ya, gracias. Condoria pasa Rosario
Giovanna. Buenas, buenas noches, doctor. ¿No está con su Aquí nombre? presente. Está con mi nombre, doctor. Sale Isis Sarawasti Murillo, dice en su perfil. Buenas noches, doctor. Presente. Ah, no, no. ¿Quién estaba? La llamé a Condoria Paz de Rosario. Está Ah, registrado con mi hola. nombre. Sí, sí, ya miré ya. Hola, Charito. Ferreira Alexandre Gessi Milena. Hola, doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Ya. Franco Oshiro Franz Yoshimi. No hay, ¿no? Franco Oshiro Franz Yoshimi. Ya. Freita Espinosa Wendy Winnie. Tampoco. Buenas noches, doctor presente. Ya. No tiene cámara. En- Presente. Ya. Ya, está bien. Ano González Camilo. Aquí, doctor. ¿No tienes cámara? Camilo. Sí, aquí está la cámara. ¿No se ve? Ya. Ahora sí. Está bien. Guaya Lipa Miguel Wilfredo. Guaya Lipa. Ya, Miguel. Está bien. Illanes Luján Natalie Beatriz. Natalie. Es la Natalie que conozco. Natalie. López Olives Alexander. Ya. ¿Está bien, Alexander? Buenas noches, doctor. Buenas Saludos. noches. Saludos. Mm, Lozano Zavala Carmina. Debe ser Carmiña, ¿no? Lozano Zavala. No está. Maradei Leverenz Giovanna del Pilar. Ya, ¿cómo está, Giovanna? Su micrófono. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Molina González Marco Antonio. Molina González Marco Antonio. Murillo Moscoso Isis Sarawatzi. Ah, ya dijo. Está bien, Isis. Nina Yura Edgar Edwin. Nina Chura Edgar Edwin. Parada Fariña Sandy. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Presente. Un gusto. Quispe Loza Celina Juana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Revilla Luis Pablo. Doctor, buenas noches. Mi cámara no sirve, no está queriendo aprender, pero estoy presente. El próximo tenés que habilitar ya. Sí, no se preocupe, doctor. Gracias. Toma previsiones. Ya, ya. Roca Ramos Elvira. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, señora. Rodríguez Kohler María José. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, María. Rojas Murga Gary Fernando. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Soria Elías César Rashid. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, un gusto. Suárez Mercado Jenny Lucía. Buenas
Buenas noches, Lucía. Noche, doctor. Buenas noches. Torres Reyes Pedro Andrés. Buenas Torres noches, Reyes. doctor, presente. Ya, ya, Pedro, está bien. Ya, un saludo. Valdivia Medina, Winston, Faruk. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿No tenés cámara, Winston? Creo que no tengo cámara. Está muy mal mi cámara. Ya, está bien. Ya, ya. Vas a prevenir ya la siguiente. Ok. Viades Canasa Vanessa Danitza. Doctor, buenas noches. Su cámara. Ah, ya. Está bien. Ya, Ya ya la Pari cámara. Sí, ¿Me escucha? ya lo miré. Sí, sí, te escucho. Está bien. Yapari Nakashima Jonathan. Yosa Otero Narumi. Zavala Poma Mirna Victoria. Presente, doctor. Ya. Alguien que no estaba o no escuchó para tomarlo en cuenta. Sí, doctor, aquí, doctor, Ya. buenas noches. ¿Cuál es Edgar su Nina, nombre? doctor. Ya. Edgar Ya. Nina. Gracias, Edwin, doctor. ¿no? Edwin, ¿no? Sí, Ya. sí, doctor. ¿Alguien más? Perdón, doctor, tal vez hacerle notar que hay una de nuestras colegas, que es Carminia Lozano, que escribió en el chat que estaba presente y no sirve su audio. Eso es lo que puso. He mirado la cámara, ¿no? Pero no está pudiendo hablar, ¿no? Exactamente. Pero puede escuchar. Sí, Que sí, estoy prevea, escuchando. que prevea solucionar ese problema, ¿ya? Porque vamos a hacer algo de interacción, pues, ¿no? En el avance. Y si no tiene micrófono, está grave. Bien, no hay nadie más, ¿no? Ya, nuevamente, buenas noches a todos. Eh, Reciban un saludo cordial en el módulo 1, Fundamentos y Paradigmas de la Educación. Importante señalar que en las sesiones que se van a desarrollar, según el programa, está del 3 al 18 de julio. Los días a realizarse van a ser, por ejemplo, el día de hoy, el 10 de julio, el 11 de julio, el 18 de julio. Sin embargo, si existiese alguna variable, se les va a hacer conocer oportunamente. Ahorita les estoy explicando las líneas con las que nos vamos a llevar hacia adelante el tema del módulo. En cuanto a la planificación, que es importante que sepan, eh, el número de sesiones van a ser 5, debe concluir el 18 de julio. Mm, La competencia que tiene que ver con el módulo es tratar de tener en claro las tendencias de la educación superior en el marco de los paradigmas que se tienen y los enfoques educativos. Mm, También ello con el objetivo de ir a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde luego que eso con ética y con calidad social. Cuando, cuando se habla de tendencia, mm, nos referimos a, a cuáles son pues esas corrientes que están hoy en día utilizándose en la educación superior. Em, ¿Cuáles los paradigmas? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cuál maneja, por ejemplo, la Universidad Amazónica de Pando? ¿Cuál
cuáles son las que utilizan las otras universidades, cuál es esa tendencia a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, cuáles son esas tendencias. Pero siempre para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero con ética y con calidad. Los contenidos mínimos del módulo, desde luego que es fortalecer eh, la educación superior eh, desde los fundamentos, luego proporcionarles a ustedes a qué refiere el concepto de educación superior, cuáles son esos componentes mm, como ciencia. Sin duda es importante también concretar que desde la teoría hacia la realidad mundial, nacional y regional, lo que consolide las bases para generar un análisis de reflexión y crítica sobre, sobre la realidad de la educación y los retos que existen, ¿no? Mm, Todo lo que es social, ustedes no solamente en el campo de la pedagogía, de las ciencias sociales, va modulando, va, va mutando y desde luego que la idea es para bien, para mejorar, así como, por ejemplo, en el derecho, la tendencia del ejercicio de derecho siempre es para bien, para mejorar. Por eso incluso se dice que el ejercicio de derechos son progresivos. Entonces, en esa idea, en esa línea, en esa tendencia, la educación superior tiende a través de de los paradigmas y los enfoques, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, tenemos que conocer los fundamentos, los componentes, los conceptos y para poder realizar eh, esa enseñanza en el escenario que se encuentren, ya sea en pregrado o en otra. Hay que conocer los principales paradigmas también. Eso también vamos a ver en el módulo. Mm, Hay hay que analizar el, la realidad social, política, económica, cultural, filosófica de la educación, teniendo siempre una premisa o una visión de futuro acorde con lo expuesto. El, en los contenidos vamos a poder ver de manera puntual, como ya habíamos dicho, las definiciones de la educación superior, los, los escenarios y sistemas en la educación superior también. Mm, ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del proceso de enseñanza y aprendizaje? La didáctica, la pedagogía y la andragogía, fundamentos teóricos del currículo, modelos pedagógicos en la educación superior, en sí, las tendencias de la educación superior. Posteriormente, vamos a ver las bases normativas y de organización del modelo académico en el sistema boliviano. Por ejemplo, se va a ver eh, la ley 070, Avelino Cignani, las normas
que tienen que ver con el CV o Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la que engloba al sistema público boliviano de universidades. Y bueno, ver pues los paradigmas como habíamos expresado, el conductivismo, constructivismo, socialista, humanista, conectivismo, cognitismo, entre otros que ya existen, pues, ¿no? Y, y hay que saber cuáles son esos paradigmas. ¿Por qué? Porque también el día de mañana tienen que saber cuáles van a aplicar ustedes. Estos desafíos de fundamentos, tendencias, eh, no solo se lo ve desde el punto de la universidad, de la carrera en la que uno está, sino hay que verlo de manera mundial, nacional. ¿Qué dice el sistema de universidades públicas también? Entonces son desafíos. Por ejemplo, ahí van a haber preguntas que si se considera Bolivia como calidad en la educación superior, una pregunta. ¿Será que se están formando con calidad? Hay pues tendencias. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Ahí vienen los procesos de acreditación. Eh, Nos da un termómetro de si estamos formando profesionales con calidad, porque en esos procesos de acreditación y evaluación, o de evaluación y acreditación, porque primero es la evaluación, luego es la acreditación, se, se pondera eh, distintos indicadores que ayudan a poder identificar fortalezas y debilidades. Ahí a manera de ejemplo un poco les comento que hemos llevado adelante un proceso de evaluación y acreditación de la carrera de Derecho. Está acreditada la carrera de Derecho hace aproximadamente 3 años. Mm, Entendemos que entre los 5 y 7 años tiene que haber una reacreditación, pero en ese informe de evaluación y de cada uno de los indicadores mm, nos dicen qué puntuación tenemos y qué cosas tenemos que mejorar. Entre ellas, por ejemplo, nos recomiendan mejorar el tema de la continuidad académica por todos los meses. También recomiendan concretar los niveles de cogobierno que faltan todavía aprobarse. También nos permite tener en claro que deben crearse mayor infraestructura con relación a escenarios de desarrollo de audiencia, ¿no? Y también el hecho de cuántos docentes se tienen con diplomados. Por ejemplo, todos los docentes tienen que tener diplomado en educación superior. Y entiendo que ustedes, por ejemplo, al hacer este diplomado, seguramente muchos de ustedes tienen eh, la intención de ser parte del plantel docente y desde luego integrarse conforme a la norma interna universitaria. Y bueno,
ayudar y ser parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, dependiendo de la profesión que ustedes hayan concluido. Entonces, todos esos indicadores, porque también, incluso desde el sereno hasta el rector, es evaluado. Esos procesos de acreditación, de evaluación y acreditación, ayudan a tener en claro, y eso hay que reconocer con nuestras autoridades, que ya tenemos muchas carreras acreditadas, que sí, en su mayor preponderancia, se están formando profesionales con calidad. Esto llega a ser de manera integral, porque no solamente formar, ¿no? También tiene que ver mucho el campo laboral también, donde también van a ir nuestros profesionales. El seguimiento a nuestros profesionales también, quienes están en el ejercicio de la profesión. Entonces, todo tiene su motivo y este módulo nos va a ayudar a ver cuáles son los fundamentos que sustentan la educación superior, cuáles son los conceptos que existen, mm, cuáles son, desde luego, los paradigmas, los enfoques que se aplican en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También vamos a ver cuál es el que se aplica en la Universidad Amazónica de Pando, tomando en cuenta que algunas áreas varían entre unas y otras, pero en sí la tendencia en lo que respecta al área de ciencias jurídicas y políticas, por ejemplo, eh, es constructivista. Entonces, importante conocer el por qué se tiene ese paradigma y enfoque. También explicarles que dentro de la planificación del módulo, seguramente también lo van a poder ver en la plataforma, eh, las fechas, los contenidos. Importante también tomar en cuenta, por ejemplo, bueno, los foros que se van a desarrollar, ¿no? Van a haber algunas videoconferencias para tener una mejor comprensión. Clave participar en los foros porque los foros son evaluables. Eh, Hay que llenar los cuestionarios que se les va a proporcionar. Bueno, y en sí, en las actividades sincrónicas, ¿no? Que incluso en el desarrollo de la clase se les va a poder publicar para que ustedes puedan acceder. El, Desde luego que en las videoconferencias deben asistir, se les va a ejercer control, eso les anticipo. Em, También traten de utilizar, si es posible, ¿no? En su comodidad, una, una laptop, ¿no? Y si no, en su defecto, un celular, pero que les permita desarrollar las actividades durante las sesiones que desarrollemos. Y reiterar, ¿no? Aquellos que tienen problema con cámara, lo subsanen con audio, igualmente. Y la evaluación, ¿cómo va a ser la evaluación? Mm, La ponderación de la evaluación va a ser 10 puntos, la asistencia, desde luego, en la virtualidad. Los foros va a tener 10 puntos.
Las tareas 10 puntos, la participación en clase 20 puntos, las evaluaciones 10 puntos, el trabajo final que se va a desarrollar va a tener 40 puntos. Eh, Eso hace un total de 100 puntos en lo que respecta al módulo. El puntaje mínimo para probar, ustedes deben conocer, seguramente algunos ya han hecho otros diplomados, es de 66 puntos. Hasta ahí les hago la consulta. ¿Tienen alguna duda, alguna aclaración? Pero tomen en cuenta que seguramente ya tienen un grupo de WhatsApp, tal vez me voy a integrar ya, y vamos a poder interactuar de manera continua, de tal manera que ustedes eh, se les pueda disipar las dudas que quieran. ¿Tienen alguna pregunta? No sé, alguien. Vamos, antes de que entremos a un recesito. ¿Alguna Doctor, una pregunta? preguntita. ¿Cuánto dijo que va a valer los 40 puntos que era? Un trabajo final se les va a dar, ¿ya? De todas maneras, ese aspecto lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que tengan algo ya en qué basarse, Ya, gracias, doctor. ¿ya? ¿Alguien más? Bien. Vamos a tener un receso de 15 minutos, ¿les parece? Y volvemos. Ya, un saludo entonces, quedamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Volvieron o no volvieron? ¿Volvieron? Sí, Ya estamos, doctor. Sí, pues. Yo estoy en La Paz ahorita. Así que, muy bien. ¿Será que están todos? No creo que amerite volver a llamar lista, ¿no? Doctor, Isis, no sé si le llegó el mensaje que le pidió permiso porque su madre se encuentra delicada en la caja acordes y se iba a salir, retirar de la clase. Ya, que me mande un mensaje cuando pueda, haciéndome recuerdo, ¿ya? A mi WhatsApp. Mi número de celular es 77-100-967. Yo le voy a pedir al ingeniero Valderrama que me agregue a su grupo de WhatsApp, ¿ya? Ah, ya está bien, doctor, eso quería una preguntita. Tengo entendido que usted lo va a hacer el grupo o alguien se encarga de hacer el grupo para que tengamos ¿No junto tienen con grupo su... ahorita? ¿No No, tienen? eso que, porque yo lo pregunté en el grupo, nadie me respondió, me indicaron que usted lo iba a hacer el grupo, pero si no, lo puedo hacer el grupo y mandar para que a usted también se haga haya un enlace y le podemos agregar o no sé, depende de usted. Ya, lo que pasa es que voy a... Ah, tiene un grupo, dice ahí alguien. El... Voy a consultar con nuestro coordinador, el ingeniero José Valderrama, y si él tal vez lo crea o yo lo creo, no sé, lo vemos, ¿ya? Yo lo voy a hacer saber a la brevedad, ni bien concluyamos la clase. El- ¿Ya? Pero entiendo que tienen un grupo. Sí, tenemos un grupo general, doctor, o sea, general, pero exclusivamente con usted, o sea, del módulo 1 no tenemos. Normalmente al docente lo agregan, eso yo he visto, ¿no? Maestrías en diplomados. Entonces, eh, yo voy a hablar con él, ¿ya? Él está, el ingeniero Valderrama ahí, en el grupo. Sí, él está, él está. Ya, yo le voy a hablar, ¿ya? Ya, Está bien, doctor, gracias. ya. Muy buenas noches de nuevo. Vamos a continuar. Cualquier comentario es bienvenido. Si es pertinente y es al punto o al enclave, como se dice, eh, se va a tomar en cuenta. Porque si ustedes recuerdan, les he dicho que la participación va a tener su ponderación. Mm, Por ejemplo, cuando hablamos de educación superior, hay que preguntarse, no solamente el concepto o, o las definiciones también, sino también qué se debe saber a través
de la educación, cerca de la educación superior, ¿no? Entonces, como antecedente, por ejemplo, la UNESCO, esta organización, ¿no?, de las Naciones Unidas, eh, o sea, recibió un mandato, ¿no?, en la que, vinculado al tema de educación superior. No se olviden que la UNESCO coopera en todos los países para tratar de garantizar la igualdad de oportunidades, que el acceso a educación, en todo caso la educación superior, sea en igualdad. Mm. Así que esa organización tiene una atención particular, en especial en los países cuyo desarrollo, pues, eh, no está entre los mejores, y más se enfocan, por ejemplo, en el sector del África. Hay que saber por qué es importante también la educación superior. Mm, Por si acaso, lo que estoy expresando se va a colocar en la plataforma, ustedes van a poder verificar. Y de igual manera, la clase de hoy se está grabando, eso también se va a colgar en la plataforma. Pero desde luego que la asistencia tiene su ponderación. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué es importante la educación superior? Una pregunta que hay que responderla. Se considera como si fuera un bien cultural y científico que llega a favorecer el desarrollo personal, ¿no?, y las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Asimismo, ayuda a intercambiar mm, las ideas, los conocimientos, mm, la investigación, la innovación. Llega a dotar, pues, a los estudiantes competencias para responder a la evolución constante del mercado laboral. Mm, Por eso es importante la educación superior. Debe responder también a las necesidades del contexto. Hace, hace poco teníamos una sectorial, por ejemplo, de todas las carreras de derecho, y del sistema público de las universidades en Bolivia, pero ¿qué se trata? Se trata de unificar la currícula, el contenido, para que cuando alguien haga un traspaso de acá, la UNSA, o de la UNSA a la UAB, o de la UAB a la San Francisco Javier de Chuquisaca, no tenga complicaciones, que las materias que haya llevado le ayuden a que sean convalidadas. Sin embargo, mm, no existe una uniformidad total, pero no se va a alcanzar esa uniformidad total. Y, y bueno, respetando las universidades, dependiendo del lugar, la, la zona, el contexto real, tanto del tema mm, de la zona, por ejemplo, tenemos acá en, en Cobija, Pando, mm, es una zona fronteriza, eh, tenemos Amazonía, y en sí la currícula de formación de profesionales debe ir
a responder las necesidades del contexto donde vivimos. Entonces, por eso no puede ser uniforme totalmente aunque sea la misma carrera, pero el contenido curricular no puede ser similar al 100%. Entonces, existe el enfoque, por ejemplo, en medio ambiente y amazónico. En Oruro o en Potosí, en todo caso, el enfoque en minería, ¿no? Explotación de minerales. En Santa Cruz, en la parte sur, en enfoque en la explotación de recursos no renovables, hidrocarburos. Entonces, la educación superior, y en todo caso por su importancia, nos ayuda a responder mm, las necesidades del contexto. Ese intercambio de conocimientos de una universidad a otra, o de estudiantes con otros, o por ejemplo, en el desarrollo de las clases que tenemos y que tenemos que tener todas las universidades a través de nuestras carreras, son las clases espejo, presenciales o virtuales, clases con otras universidades de otros países. Hemos tenido con Perú, con Colombia, con Brasil, pero en materias similares, con asignaturas similares. Entonces, ayuda la educación superior a que también a través de estos instrumentos podamos intercambiar el conocimiento, tanto entre docentes como también estudiantes. Ese intercambio de conocimiento va a ayudar a conocer nuevas tecnologías, o de dichas tecnologías, ayudarnos en sí. Es importante que hay que tomar en cuenta que la educación superior nos va a ayudar a tener como un pasaporte con miras a una seguridad económica y un futuro estable. Alguien decía, aunque parezca sencillo, que la mejor herencia que uno recibe es la oportunidad que te da la familia a formarte profesionalmente. Con la profesión te vas a defender. Y entonces, en parte, tiene algo de cierto. ¿Cuál es la situación actual, no? La educación superior ha cambiado de forma radical y en poco tiempo, ¿no? En las últimas décadas. Por ejemplo, no son iguales las inscripciones de esa época, de hace unos 20 años, con relación a las inscripciones de hoy en día. La movilidad de estudiantes antes no existía, hoy en día existen, hasta incluso con una forma de obligación, porque al final es parte de un indicador evaluable también. Cambió porque ya la diversidad de acceso, personas con discapacidad, a los hermanos indígenas, originarios campesinos. Entonces, la educación superior, para dar igualdad de oportunidades, permite mecanismos de mejor acceso y mejora dichas condiciones para que puedan acceder en igualdad de oportunidades a alguna carrera para que puedan profesionalizarse. Asimismo, también ha variado la dinámica de investigación, las metodologías, las técnicas, etcétera. No son similares que hace años. El uso de la tecnología, fíjense, de hace 20 años, por ejemplo, ¿quién iba a saber
en esa oportunidad que íbamos a utilizar la virtualidad para un proceso de enseñanza y aprendizaje. El hecho de entrar en una pandemia que no estaba prevista y de manera abrupta asumir, utilizar los instrumentos que uno tiene a la mano a través de la tecnología para poder dar continuidad a la educación, tanto en, en la escolar, en la de pregrado y demás. Entonces, es importante recordar cómo era hace 20 años y cómo, cómo es ahora la educación superior y sus tendencias. Mm, Es evidente que ha existido una alta demanda, ¿no?, de estudiantes. Por ejemplo, la tasa de inscripciones a nivel mundial es de 42% y existen grandes desigualdades entre los países y las regiones. Más de 6.4 millones de estudiantes cursan estudios en el extranjero. Entre los 82 millones de refugiados del mundo, solo 7% de jóvenes, bueno, 7% de los jóvenes elegibles se han inscrito en la educación superior. Mientras que las cifras comparables en lo relativo a la educación primaria y secundaria son del 68 y 34% respectivamente. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que la pandemia del COVID-19 ha provocado trastornos en las modalidades de suministro de la educación superior. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Como una situación abrupta como la pandemia ha hecho girar en cómo se debe aplicar la educación superior, no solo en nuestra universidad, sino en todas las que están en el sistema boliviano. Fíjense que ese desafío abrupto no solamente se ha tenido que aplicar en la educación superior, se ha tenido que aplicar, por ejemplo, en la continuidad normal y funcionamiento del Estado a través de sus órganos de poder y que prestan servicio. Fíjense, se paralizó el tema de administración de justicia. Tuvieron que habilitar el tema de la virtualidad. Audiencia, justamente por, por la pandemia y para evitar los contactos y contagios, ya ahora incluso se ha incluido en la ley 1173 que se pueden señalar audiencias virtuales. Y con el respaldo de decir que incluso eso da posibilidad a minorar gastos económicos y segundo, acceder a que no exista indefensión. Entonces, la educación superior, ante estos desafíos, ante este contexto real ocurrido de hace poco, bueno, ya vamos viendo una tendencia en el manejo de la tecnología. Nosotros hace poco como Universidad Amazónica de Pando hemos venido trabajando en nuevo modelo, ¿no?, nuevo modelo de educación, con qué paradigma, con qué enfoque para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Habían criterios en los que hemos realizado exposiciones para decir cuál es la tendencia de cada carrera y en todo caso unificando las carreras en cada área para responder ya como universidad de manera conjunta, como un modelo de la universidad de educación,
y responder a las necesidades del departamento. La educación superior, por eso, por eso es importante. Mm, ¿Y qué es lo que viene de aquí en adelante? Las tendencias. Yo les comento que hay, hay, por ejemplo, diplomados presenciales, semipresenciales, y este, por ejemplo, que es virtual. eh, Se sigue manejando y aprovechando la tecnología. También tomen en cuenta las aplicaciones que se han ido creando para mejorar las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, se crearon en esa oportunidad el Google Drive, ¿no? Se, se crearon varias, varias aplicaciones o en todo caso servicios que desde luego no son gratis, ¿no? Hay que pagar para que se pueda mantener o utilizar dichas plataformas. Una pregunta, ¿el Classroom no es gratuito? También Moodle, que yo pago un costo, que tiene un costo Moodle, pero Classroom, que yo sepa, no es gratuito. le escuché del Moodle, del Classroom y otros, ¿no? No Sí, le escuché bien, pero el Moodle es una página que se paga regularmente a la universidad o la persona o la institución que va a capacitar a los profesionales, ¿no? Pero el Classroom es sí, de forma gratuita. sí, así es. Fíjense que incluso de manera gratuita daba el, el Zoom, por ejemplo, ¿no? Para posibilitar em, clases, pero mm, no te permitía más de 100 estudiantes. Y a veces, cuando teníamos que tener una reunión en la que implicaba, por ejemplo, seminarios de importancia, donde tenían que ingresar 300 o 400 personas, ya teníamos que pagar. Entonces, los servicios van variando. Algunos son gratuitos, pero dependiendo del número, eh, como es el Zoom, se paga. Nosotros, en esa oportunidad de la pandemia, cuando ya un poco se reencaminó la continuidad del proceso de educación, enseñanza, la universidad contrató, yo recuerdo, para que tengamos la posibilidad todos los docentes con nuestros estudiantes, Google Suite, ¿no? También nos permitieron el driver, la nube, y, y bueno, fíjense también, y les hago conocer, ¿no? Que hoy en día no solamente la tendencia es aplicar la tecnología en el proceso de la educación o en el proceso de educación y aprendizaje, o sea, en la educación superior, sino también en los aspectos administrativos. Mm, Cuando ya está por probarse una plataforma de evaluación docente donde va a ser casi totalmente digital. Eso, eso también es certificable porque si dejamos de utilizar hojas, ayuda a evitar que se afecte el medio ambiente. Entonces, también es un indicador positivo para los procesos de evaluación y acreditación. Entonces, fíjense, a medida que las diversas circunstancias ocurran, ¿no? O aspectos fortuitos, ¿no? Y el ser humano se va acomodando. Y en todo caso, la educación superior se tiene que ir acomodando a esa necesidad, a esa circunstancia, a ese contexto real.
El día de mañana, quién sabe, ¿no? Hay que ir viendo cuáles son las tendencias de ir trabajando hacia adelante como universidad, en la investigación, ¿no? En la formación de profesionales, pero también que cuenten, que respondan a la demanda que les digo. Mm, ¿Hasta ahí alguna pregunta, tal vez, para aclarar con respecto a la educación superior, ¿no? Y su importancia? No sé, o algún comentario que quieran realizar sobre la educación superior o la experiencia que hayan tenido en esta coyuntura de cómo ya no es igual. Ya, fíjense que incluso hasta en las escuelas, seguro que la mayoría de ustedes son padres de familia, citan a reunión y ya es virtual, ¿no? No siempre presencial. Entonces ya ha ido cambiando, entonces, no solamente el tema de educación superior, han ido cambiando muchas actividades en la vida del ser humano. ¿Alguna pregunta? Ya. Nos preguntamos qué hace la UNESCO para garantizar el acceso de todos a la educación superior. Ustedes saben, ¿no? La UNESCO pertenece a la ONU, ¿no? ¿Alguien nos puede comentar en relación a la ONU o a la dependencia que tiene la UNESCO como organismo de la ONU? O en su caso, si conoce algo de la UNESCO y que esté vinculado al tema de la educación. Por eso la pregunta es, ¿qué hace la UNESCO para garantizar el acceso de todos a la educación superior? Hace un momento hablábamos, ¿no?, de que la UNESCO brinda, busca la igualdad de oportunidades para todos, en especial en países en subdesarrollo, en África en especial. ¿Cómo era antes en nuestro país? ¿El acceso a la educación, será que alcanzaba a todos? Mm, Si bien eh, aperturas la posibilidad de inscripción para una carrera, ¿será que llegas a darle oportunidad a todos? Porque el principio de igualdad, les comento, no es el hecho de que eh, es dar a todos, ¿no? Eh, Se dice, ¿no? Es dar a todos en igualdad de condiciones, digamos. Pero la igualdad nace en que si bien somos seres humanos unos y otros, si otra persona no tiene las mismas posibilidades que la otra, ya existiría desigualdad. Entonces, mejorar esa condición para tener la igualdad de oportunidades y en todo caso, les doy el ejemplo, no creo que un indígena tenga las mismas condiciones para ingresar a una carrera en igualdad de condiciones que un estudiante que haya concluido en, en la ciudad. Mínimamente un porcentaje no podría. Entonces, se da las posibilidades para aminorar esa desigualdad y tengan las mismas oportunidades. Entonces, la UNESCO, cuando dice, ¿qué hace la UNESCO para garantizar el acceso de todos a la educación superior? Ustedes podrán observar que existe una meta 4.3, ¿no? Cuyo objetivo para el 2030 es asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, desde luego, ¿no?
Para esto, la UNESCO proporciona su apoyo a los países mediante el suministro de conocimiento, informaciones basadas en pruebas fehacientes y una asistencia técnica en la elaboración de sistemas y políticas de educación superior basados en una distribución equitativa de las oportunidades para todos los estudiantes. Lo que les estaba expresando hace un momento es justamente eso. Incluso la infraestructura de la universidad debe prever las condiciones para dar igualdad de condiciones a las personas que no tienen la capacidad o en todo caso tienen algún grado de discapacidad. Por ejemplo, el terraplén para subir, ¿no? Si alguien no tiene problemas con caminar. Ya nosotros, por ejemplo, en la carrera de Derecho mm, teníamos dos ciegos y bueno, ya están titulados ellos, ¿no? Pero venían con su acompañante, pero se les daba las condiciones. Entonces, esas son las posturas que las políticas a través de la UNESCO y en todo caso, incluso nuestra nueva constitución, y eso también lo vamos a ver en la ley 070, Abelino Signani, ayudan a que se dé oportunidad en igualdad de condiciones a los estudiantes y en todo caso a la educación superior. Entonces, la UNESCO trabaja con los países que desde luego son parte o estados parte de la ONU y que tengan complicaciones de no llegar a todos a dar las oportunidades en igualdad de condiciones para el acceso a educación. Mm, ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, doctor. Ya, gracias, Edgar. La UNESCO, ¿cómo garantiza la calidad en la educación superior? Porque una cosa es la igualdad o bueno, buscar dar oportunidad e igualdad de condiciones a todos, pero también cómo se puede garantizar la calidad de la educación superior. Ese es el otro desafío. Entonces, la UNESCO, ¿de qué manera ayuda a garantizar esa política? Mm, Ha existido ya y existe, y es evidente el crecimiento de la demanda con relación a la educación superior y, y esa internacionalización creciente significa, y ellos dicen y reconocen, ¿no? Bueno, que la UNESCO ha ampliado su campo de acción, pero también en el ámbito de la garantía de calidad, ayudando a los Estados miembros, ¿no? de la ONU mm, para buscar mecanismos a mejorar a dicha calidad. Tratando de utilizar las convenciones que hay, ¿no? Luego, también reconocieron de que existe el aumento bueno, y la vulnerabilidad de los estudiantes ante la explotación de los proveedores. Hay que ver que la UNESCO también ha buscado el intercambio de prácticas idóneas y enfoques innovadores con miras a incrementar la inclusión en la educación superior. Colabora en la Asociación Internacional de Universidades.
proporciona información sobre el sistema de educación superior, los diplomas e instituciones del mundo entero. La educación superior pues engloba muchas cosas, ¿no? Así como habíamos expresado, tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesionales, tiene que ver con investigación, con innovación, el uso de tecnología, responder a las demandas del contexto y desde luego que también se debe buscar el intercambio de conocimiento. Ahí están las clases de espejo, el intercambio o movilidad estudiantil y docente, que sirve, que ayuda. Hasta hace poco entiendo, por ejemplo, el año pasado han ido muchos estudiantes de distintas partes en Latinoamérica a pasar clases como estudiantes de esas universidades. Fue uno entiendo, de Derecho a la Universidad de Córdoba por un mes, todo pagado por la universidad. También otro estudiante de allá viene acá. Lo que sí hay que cuidar es que si son semestralizados o anualizados, porque a la hora de ponderar se arma una ensalada, les comento. Entonces, ¿cómo la UNESCO se adapta a las evoluciones en el ámbito digital? Lo que referíamos hace rato, la educación superior a través de las situaciones que nos puso la pandemia, diversas circunstancias, sin ir lejos también hasta incluso las inundaciones. Es una llamada de atención que la universidad realice proyectos para resolver ese problema, proponer cuál es la solución a ese problema de inundación. Y también tenemos que estar preparados que el día de mañana pueda venir otra pandemia y tengamos que resolver bueno, y avanzar en la continuidad de la educación superior. Y así sucesivamente. Aceleró todas las transformaciones el COVID-19, reconocen los de la UNESCO. Aumentó la cantidad de proveedoras, así como la gama de ofertas de títulos. Fíjense que lo que dice la UNESCO es cierto, porque si ustedes ven en las redes sociales, todo es oferta, por ejemplo. Incluso hasta este diplomado deben haber ustedes observado también algunos en las redes sociales. Esas son las tendencias y los desafíos que debemos ir afrontando ante circunstancias adversas. La forma de resolver. El ser humano tiene un instinto de supervivencia desde la época de su evolución. Desde la educación transfronteriza hasta la educación en el extranjero. A través de estas tendencias, incluso hoy en día ya hasta las ofertas de universidades del exterior para desarrollar maestría y doctorado se han abierto. Antes uno no se enteraba y ahora la tecnología y las redes permiten tener conocimiento de estos cursos, maestría, diplomados, etc. Y desde luego siguen apareciendo plataformas de aprendizaje en línea y la formación del personal académico y así sucesivamente. El mundo va cambiando, va mutando, va modulando a medida que va acelerándose tanto en el aspecto tecnológico, en la innovación también, como ya se ha venido viendo. La UNESCO responde a las necesidades de un mercado laboral en mutación, de lo que hablábamos hace un momento.
Los mercados laborales se transforman rápidamente con la digitalización y, y la sensibilización ecológica en la economía, pero también mediante la mundialización creciente de la educación superior. Hace mucho hincapié en el desarrollo de la enseñanza de las ciencias y tecnología, la ingeniería y la matemática, indispensable para el desarrollo sostenible y la innovación. Asimismo, tiene como objetivo reforzar el desarrollo de las competencias de los jóvenes y adultos, en particular la alfabetización, la educación superior para responder tanto a las demandas individuales como a las del mercado laboral y la sociedad. Mm, No podríamos crear una carrera que lleguemos a formar profesionales y no tengamos el mercado. Alguien decía, mm, tenemos profesionales y sin embargo no están ejerciendo esa profesión. ¿Se debe haber saturado la demanda de profesionales? Esas preguntas deben resolverse a través de una investigación, ¿no? Entonces, o en su caso, hacer un estudio para ver qué carreras deben crearse para responder a una demanda que pueda existir en el departamento o a nivel nacional. En primera instancia, responder al contexto que tenemos, la departamental y nacional. Porque quiera sea o no, nosotros tenemos que responder nuestros problemas internos a la brevedad. Debemos ayudar que se estabilice el departamento, el país y, y esa demanda laboral debe ser respondida por la educación superior. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Algún comentario? Edgar, Natalie. Sí, doctor. Sí, doctor, es muy importante eso de la UNESCO, que sí, en verdad es una organización que apoya, o sea, a todos, ¿no? Como en la ciencia y también a personas también, como se puede decir, en la discapacidad, donde da oportunidades, digamos, para poder estudiar y se ha visto en estos momentos, también se está palpando y la verdad, hay muchas personas que eso conocen, doctor. Ujú. Eso sería. Sí, Y también, y también la tecnología muy importante, porque gracias a la tecnología donde se ha avanzado, aunque personalmente no soy muy bueno, pero se avanza y también es un ahorro que a cada uno nos lleva y en el pasaje, como usted también lo dijo, ¿no? Y es un buen avance que tenemos, doctor. sí. Y además en la pandemia, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a afrontar y bueno, a resolver y a seguir adelante, ¿no? ¿Qué dice? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está Natalie Luján? Natalie Luján. Vamos a llamar a la Sara, Natalie. Usted, Jessy, ¿quiere opinar algo? A ver, Doctor, muy interesante ese punto de vista, ¿no? Porque yo recién estoy saliendo de la Facultad de Medicina y yo miré que desde 2018 hasta acá muchas cosas han cambiado, principalmente con la pandemia. En los dos primeros años de la carrera, más que todo de tecnología, se usaba el PowerPoint, a veces Elo también, ¿no? Y un poco del Excel. Ahí, sin embargo, con la pandemia ya se actualizando más, utilizamos plataformas como estas. Ahora es muy interesante saber bastante de ese punto de vista de la UNESCO, porque yo mismo desconocía un poco, entonces me está pareciendo muy interesante esa clase. usted es del Brasil, ¿no? De qué parte?
Sí, doctor, soy de Brasil, soy brasilera. ¿De qué parte de Brasil? Soy del Acre mismo. Ah, ya. Por ejemplo, nosotros hacíamos, justamente cuando era pandemia, hacíamos eh, algunas reuniones virtuales, pero las ampliamos, las volvíamos en foros de debate y también, por no decir así, en talleres y también seminarios, para responder, por ejemplo, de cómo iban a afrontar los trabajadores el ejercicio de sus derechos. Ahí hablábamos con alguien, un profesor Domingo Sabio del Brasil, un profesor conocido. Después con gente de la Argentina, del Brasil, de toda Latinoamérica, para ver cómo los países estaban afrontando la no afectación de los derechos de los trabajadores y también respetar, ¿no?, el ejercicio también de los empleadores. Y ahí germinaron varias ideas que terminaron ayudando a resolver esos problemas en el país, en nuestro país, en otros países. Y desde luego, ahí se crearon, por ejemplo, las horas de trabajo de manera virtual para asistir. No salías de tu casa, pero sí estabas cumpliendo tu trabajo, pero conectado y respondiendo a tu labor. Entonces, fíjense, en la educación superior lo mismo ocurre. Nosotros, la educación superior mm, es clave en un país. Un país sin educación tiene un futuro nada alentador. Y en cambio, un país con educación superior óptima, con calidad, tiene mejores días. Van a haber mejores investigaciones. Se van a evitar lo que hace años y muchos años terminaban realizando contratos que terminaban afectando a los intereses del Estado, terminaban aceptando posturas con otros países que terminaban afectando al país. Entonces la educación ayuda a que nosotros tomemos la delantera ante las circunstancias que nos devengan. Gracias, Gessi, ya. ¿Alguien quiere comentar algo antes que cerremos la clase? Buenas noches, doctor. Bien, yo personalmente me gustaría comentar que, bueno, la UNESCO efectivamente ha podido integrar lo que es la educación equitativa. Eso me parece importante. Bueno, yo tengo una abuela, compartirles, son 5 hermanos en esa familia. De los 5 son 2 varones y 3 mujeres. Los 2 varones pudieron hacer la primaria, recibieron educación secundaria y concluyeron la educación en, bueno, sus carreras, ¿no? Sin embargo, las 3 mujeres no concluyeron ni siquiera la educación primaria. Y bueno, es algo que no vemos ahora, ¿no? Creo que es un gran avance que nosotros podamos tener la oportunidad de estudiar, ¿no? En cuanto a género, me parece excelente el movimiento y la actividad que realiza la UNESCO, ¿no? Ese era mi comentario y un poquito compartirles mi experiencia. Así es, y hay que ver también la Constitución, no solamente la UNESCO, la Constitución Política del Estado, que habla sobre la educación superior. Usted un poquito se ha referido al tema de educación primaria, ¿no?, secundaria, pero la educación superior es la que se maneja en las universidades, pero sin desmerecer, desde luego, la importancia de las educaciones, bueno, primarias y secundarias, sino la educación superior. Pero yo un poquito en la siguiente clase les voy a mostrar qué nos dice la Constitución. Vamos a ver también cuando corresponda el tema
de la ley 070, porque si bien regula la educación primaria y secundaria, también habla de la educación superior. ¿Cuál es la política del Estado con respecto a la educación superior? ¿No? Entonces, ahí vamos a revisar la norma, sus aspectos importantes. Vamos a verificar también qué dice el CUB, o sea, nuestro comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, el comité que engloba a todas las universidades públicas del país, qué nos dice con respecto a la educación superior. Entonces, si se fijan, el módulo no solamente nos vamos a ir cimentando de elementos importantes que sustentan o fundamentan la educación superior, sino que va a permitir cuál es la mirada de aquí hacia adelante, porque si la Constitución política del Estado, la ley 070, las normas del CUB terminan siendo obsoletas, ahí sí que vamos a tener un problema grave. Entonces, las normas tienen que ir también modificándose en virtud a ese desarrollo tecnológico. Fíjense, no había una norma que regule el uso y empleo de la modalidad virtual cuando estábamos en pandemia. Hemos tenido que hacer un ajuste normativo. Entonces, eh, no solamente tenemos que ver cuáles son las tendencias que vienen de aquí en adelante, tenemos que ver qué mercados laborales también se van a necesitar y tenemos que crear carreras técnicas de licenciatura que ayuden a cubrir esa demanda. Y desde luego tenemos que mirar nuestro departamento, tenemos que mirar a nivel nacional y, y tenemos que mirar las tecnologías, porque la tecnología nos va a hacer llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, eso es importante. Entonces, si alguien quiere tal vez comentar algo más y estaríamos cerrando esta clase, ya conociéndolo de mejor manera a ustedes. Y bueno, en alguna oportunidad de manera real, ¿no? ¿Alguien quiere realizar algún comentario? Usted, Julio, que está bien atento. Julio César, ¿ah? ¿Quiere comentar algo? ¿Una experiencia? Hola, doctor. No, bueno, tenía una duda nomás, porque no he entrado a la universidad, a la UAP, ¿no? He estudiado aquí en la UNITEP. Eh, Sobre todo lo que usted habló de la UNESCO, ¿colabora directamente con la UAP? ¿Existe porque lo que me habló que se dedica más en África, algo así, ¿no? Mi Sí, a ver, pregunta es esa. no, está bien, me parece bien. Deben entender que la UNESCO eh, forma parte de la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Bolivia hace parte. Prácticamente toda Latinoamérica, casi todo el mundo, hacen parte de la ONU. Ellos realizan un aporte, los países que son más poderosos económicamente realizan unos aportes, pero para que se apliquen también algunas políticas para, bajo principios que están pues, en la Carta de Naciones Unidas, porque ahí también se habla del principio de igualdad. Entonces, en ese marco del cumplimiento de esa convención, de la Convención de Naciones Unidas, o Carta de Naciones Unidas, ¿no? Ese organismo se crea de ahí y ese organismo aplica con todos los estados donde sí hay problemas de igualdad para dar oportunidades e igualdad de condiciones a estudiantes. Entonces, les dicen, le dan asesoramiento técnico, o sea, a Bolivia, y les dicen, apliquen esta norma, traten de mejorar esto, tenemos estos estudios, les brindan información
y si lo ve pertinente el Estado, aprueba esa política en educación, Ya lo entendí. ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, Abelino Signani, la, la Constitución habla de las universidades privadas, de la UNITEP, las que engloban las privadas. Si bien no forman parte del comité ejecutivo de la Universidad Boliviana, pero sí están reconocidas por la Constitución las universidades privadas. Y también hay que ver qué dice de las privadas la Ley 070 y cuál es la política que también debe ir buscando la universidad privada como también la pública. Entonces, la universidad privada y la pública tienen que responder a las necesidades de contexto, eso no hay duda. Deben utilizar las tecnologías, debe hacer investigación, debemos responder en sí. ¿Ya? Eso es, Julio. ¿Ya? Entonces, Doctor, buenas estimado, noches. diga, ¿Sí? Elvira. UNESCO también apoya aquí en Cobija con la educación. La UNESCO da varios cursos para los maestros que trabajan en el magisterio. Ahí tiene oficina en el Servicio Departamental de Educación, ¿no? Y las tecnologías, las TIC siempre se ocupó en la educación también, ¿no? Siempre en las unidades educativas había, solo que no la poníamos en práctica. Algunas unidades educativas en el país usaban las TIC, ¿no? Y al llegar la pandemia ya nos obligaron a usarlo, todas las plataformas que había para poder, ¿no? Y lo bueno es que ahorita en la universidad, de aquí a unos años, va a haber bastante profesionales en Cobija. Y eso ayuda a tener un mejor criterio, ¿no? El formar profesionales, las personas ya en Cobija, una buena cantidad, un buen porcentaje, ¿vale? Porque ahora con la diversidad de carreras que tiene la UAP, y ha dado acceso a muchas personas que no estudiaban, entonces yo creo que de aquí a unos años Cobija va a ser diferente, ¿no? Así es. Va a haber más de personas profesionales, creo que eso apunta a la universidad, ¿no? Sí, la UNESCO no solamente se, se pone en el trabajo la tarea de buscar los aspectos que ya les había expresado, sino que también tiene otros ámbitos temáticos que aborda en la educación primaria y secundaria. Entonces, acá, digamos, yo les he explicado con relación a la educación superior, un poquito hemos tocado el tema sutilmente de la primaria y secundaria. Eso tampoco lo vamos a abordar de manera puntual, pero vamos a abordar de manera puntual lo que refiere a la educación superior. Y es cierto lo que dice su compañera Elvira, porque también, fíjense, yo ahorita me encuentro en La Paz, estoy de coach, mañana temprano tengo que participar con un equipo de estudiantes de la carrera de Derecho y una de Relaciones Internacionales, y somos finalistas en una competencia nacional de universidades en simulacros de audiencia de derechos humanos ante la Corte Interamericana. Entonces, la UAP está participando como finalista acá en la ciudad de La Paz, aquí en la carrera de Derecho, mañana a las 9:30 se va, se va, se va a enlazar de manera pública en las redes y bueno, lo vamos a tener que ver ahí con la UNSA, quién es el mejor, ¿no? Entonces la tecnología nos permite también participar de este tipo de eventos, pero aunque este evento es presencial y estamos acá, ¿no? Para responder eso. Y esperemos que eso sea favorable para el Departamento de Pando y la Universidad Amazónica de Pando. Entonces, las tecnologías nos va a permitir por eso participar en cualquier otro evento, a veces sin estar presente. Y en esta oportunidad
estamos, bueno, con las miras de cumplir ese objetivo. Entonces vamos a quedar en eso, estimados estudiantes. Me voy a vincular al grupo de WhatsApp. Cualquier duda vamos a estar ahí. Y bueno, pasen buenas noches y un reparador descanso, ¿ya? Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Dios mediante. Doctor, mañana.